Muy bien. La clasificación del reino Plantae, página 97. De acuerdo con las estructuras que poseen, las plantas superiores se dividen en grupos. Plantas, bueno, todas pertenecen al reino Plantae, ¿verdad? Pero el reino Plantae se subdivide en dos, ¿verdad? Que serían las plantas vasculares y las plantas, perdón, plantas no vasculares y plantas vasculares. Que como les decía ayer, ¿verdad? Se diferencian por el funcionamiento y por las partes que trae cada una de estas. Las plantas no vasculares tienen un funcionamiento más simple, tienen menos partes, ¿verdad? O menos desarrolladas sus partes que las plantas vasculares. No poseen tejidos vasculares ni tienen tallos, ¿verdad? Entonces dice, son pequeñas y alcanzan unos pocos centímetros de altura. Las plantas no vasculares generalmente se encuentran asociadas a ambientes sombreados y húmedos, pero también se desarrollan sobre el suelo, las rocas y el tronco de los árboles. ¿Por qué creen, niños, que estas plantas solo pueden vivir en lugares húmedos, donde el suelo está bien mojado? Si ustedes siembran el musgo en tierra soleada o donde esté muy seco, el musgo va a morir, igual que estos líquenes, que son las plantas hepáticas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que estas plantas no resisten ambientes que no tengan mucha agua? A ver, de todo lo que hablamos ayer de la evolución de las plantas y todo eso, ¿por qué creen ustedes que es que no resisten esos climas tan secos o tan calurosos? Vamos a darle la palabra uno por uno, ¿sí? Para que podamos entender lo que dicen. A ver, Nayeli, tú levantaste primero. ¿Por qué crees, Nayeli, que no puedan resistir ambientes secos o calurosos estas plantas no vasculares? Como no tienen tallo, entonces no pueden succionar bien agua que está muy seca, o sea, muy abajo. Necesitan algo que esté bien húmedo para succionarlo mejor. Muy bien, Nayeli, es una muy buena opinión. Excelente, Nayeli, gracias. Vamos ahora con Juanmi, él tenía también una opinión para darnos. ¿Por qué cree usted, Juanmi? Porque las plantas no vasculares están acostumbradas a lugares húmedos y seguro que dependen de un lugar húmedo para vivir, porque no están acostumbradas a un lugar seco que, como dijo Nayeli, necesitan obtener nutrientes de la tierra. Muy bien, gracias, Juanmi. Muy bien, muy buena opinión también. ¿Saúl también tenía levantada su mano o la dejó levantada? También la tenía levantada. Ah, ya la tenía, muy bien. Entonces, niños, sí, muy bien lo no, que me teacher. dijeron. Pero ¿saben cuál es lo principal por lo cual estas plantas no pueden sobrevivir en lugares muy húmedos? Porque se recuerdan que yo les dije ayer, ¿de dónde vienen las plantas? ¿Dónde habitaban Del las primeras océano. plantas, De las la más humedad. Teacher, prehistóricas? eso le iba a decir yo, por eso Las había levantado plantas, la mano. yo todavía pregunté, Saúl. Yo le dije, sí, teacher, ya la había levantado, le dije. Yo la había dejado levantada, ¿me dijiste? Yo la había Teacher. levantado, dije. Yo la Bueno, había levantado. dígame pues, Saúl, antes de que termine de decir lo que iba a decir. Pues iba a decir lo mismo, que como las plantas desde un principio eran de ahí y es prácticamente lo que queda, que son antepasados de las plantas, su funcionamiento ya es fijo. Entonces, como ellos ya se acostumbraron a esos ambientes porque desde ahí venían, desde hace mucho tiempo, esa es la forma en la que se acostumbraban a poder vivir. Excelente, gracias, Saúl. Lo que nos quiere decir Saúl es que recuérdense, niños, que como yo les estaba diciendo ayer, las plantas vienen del océano. Ellas se fueron desarrollando poco a poco para poder habitar en superficies terrestres. Pero también les decía yo que estas plantas, como los musgos y los líquenes, son plantas muy primitivas, ¿sí? Entonces, al ser plantas muy primitivas, nunca evolucionaron al punto como han evolucionado otras plantas como los árboles o las flores que ustedes ven, ¿verdad? Estas plantas se quedaron estancadas en la evolución, ¿verdad? Comenzaron a evolucionar, dieron pequeños pasos, pero nunca terminaron de evolucionar, nunca tuvieron una evolución muy desarrollada. Por eso es que estas plantas todavía, como dice Saúl, tienen la genética de sus antecesoras, ¿verdad? De que como las antecesoras vivían en ambientes húmedos, que eran ambientes marinos, ¿verdad? Estas todavía tienen algunos genes de sus antecesoras donde necesitan estar en ambientes muy húmedos para poder sobrevivir. No aguantan estar en total calor o en total resequedad, ¿verdad? Ellas necesitan de que el suelo siempre se encuentre húmedo para poder sobrevivir. Pero no hay otra explicación más que esa, que son plantas que nunca se desarrollaron completamente o nunca evolucionaron completamente y por eso fue que todavía comparten características
de sus antecesoras que habitaban en el mar. Muy bien. Ahora tenemos las plantas vasculares o traqueófitas. Me alegra mucho que hayan puesto atención ayer porque con las opiniones que me dieron me dan a entender que de verdad sí estaban poniendo atención y estaban interesados en la clase de ayer, ¿verdad? Entonces ahora vamos a seguir preguntando. Dice aquí, las plantas vasculares se dividen en dos grupos, las que tienen semillas y las que no tienen semillas, ¿sí? Dice, las plantas sin semillas. Estas plantas no poseen semillas, por lo que se reproducen por esporas. Estas estructuras les permiten dispersarse y colonizar nuevos ambientes. Dentro de este grupo se encuentran los helechos, las colas de caballo y los licopodios, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, estos helechos también son muy primitivos porque no producen semillas, ellos se reproducen por esporas, o sea, en el aire. ¿Qué En son el aire esporas? va. Las esporas son como, ¿cómo decirles? ¿Han oído hablar del polen de las flores? Sí. Más o menos Yo así, sí. son como pequeñas partículas que se van movilizando por el aire. Entonces van cayendo en la tierra y de ahí es que se van reproduciendo ellas mismas, ¿verdad? Pero o sea, no son tan desarrolladas como para crear una semilla y que ustedes digan, ay, voy a agarrar una semilla de esta planta y la voy a sembrar yo en la tierra y ahí va a crecer. No, sino que esas pequeñas partículas que ellas sueltan de las hojas, ¿verdad? Esas esporas que dicen, van a caer a diferentes lugares y ahí Así es como esas cositas cafés que trae las colas de quetzal. exacto. ¿Han visto Aquí unas la tengo, ve. como puntitos que tienen Sí. abajo de las hojas? Ajá. Pero ustedes vienen y dicen, yo voy a sembrar una de esas y no se pega porque no es una semilla, es una espora, ¿verdad? Entonces tienen suerte si se reproduce o no se reproduce, pero ya va a depender también del ambiente donde caigan esas esporas, ¿verdad? Para que esa planta se pueda reproducir. Por lo mismo, los helechos también, niños, al ser plantas primitivas, también si ustedes investigan bien, los lugares donde crecen esos helechos se van a dar cuenta que solo crecen en lugares muy húmedos. Si ustedes dejan una cola de quetzal una semana bajo el sol y sin agua, van a ver que se va a empezar a secar, se empieza a poner amarilla, porque esas plantas son primitivas, son muy antiguas, nunca se desarrollaron bien, son muy primitivas, muy antiguas, ¿sí? Entonces las Entonces, primitivas siempre tienen que estar en lo húmedo. exacto, es que nunca se desarrollaron o nunca evolucionaron a tal punto como las otras plantas. Ustedes saben que las plantas más desarrolladas, como los árboles, los cactus, se podría decir, guardan, almacenan agua siempre en el tallo, por si en alguna ocasión ellos tienen que enfrentarse a un clima muy reseco, pues ellas todavía pueden sobrevivir un poco más porque guardan agua en los tallos. Pero así como estas plantas primitivas no tienen esa capacidad y es por eso que cualquier ambiente reseco las tiende a matar muy fácilmente, ¿verdad? Porque ellas no tienen la capacidad de almacenar agua dentro del tallo. ¿Sabían? Por eso es que les digo yo que son plantas muy primitivas, o sea, nunca evolucionaron bien como debieron haber evolucionado, se quedaron estancadas en la evolución. Entonces no Como en su ambiente mejoraron. donde se quedaron, notaron que ahí les iba bien, no tuvieron necesidad de andar recorriendo más lugares para evolucionar. Exacto. Muy bien. Sí, porque hasta incluso el ser humano tuvo varias evoluciones según la ciencia, ¿verdad? Dependiendo del clima y todo, iba mejorando su adaptación, iba mejorando ¿cómo es que se llama esto? Su resistencia al viento, su resistencia a las sequías, todo eso. Todos los organismos vivos hemos tenido que ir mejorando, evolucionando para poder adaptarnos al ambiente actual, ¿verdad? Porque si no evolucionan, se queda atrasado y entonces en algún momento puede llegar a extinguirse la especie que no haya evolucionado o que no haya mejorado con el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿sí? Yo tengo una duda, ¿cómo usted no sabía que, es que tengo una duda que hay una planta que se llama planta carnívora, que tengo una duda que si es una planta primitiva o una ya evolucionada. Ahorita te digo, solo Brittany y Hillary si pueden ir al baño. La planta carnívora es una planta más evolucionada, más. ¿Está bien, Hillary? Es una planta tan evolucionada que ella ha desarrollado el gusto por los insectos, era lo que yo les decía ayer.
La planta carnívora está tan bien desarrollada que ella misma, al desarrollar el gusto por los insectos, y evolucionó una forma de poderlos capturar ella misma. En lugar de esperar a que un insecto se muriera y cayera en la tierra y a poder absorber los nutrientes, evolucionó a tal punto de que la planta puede cazar ella misma al insecto para poderse alimentar. O sea, Ah, no, esa es una planta bien evolucionada. y otra duda, ¿cuál es la planta más evolucionada así? No hay Así una como que usted se dijo, considere la más evolucionada, Mati. Simple y sencillamente, o la que pasó más evoluciones. por eso te digo, no hay una que se haya estudiado como la más evolucionada o que tengamos en los estudios científicos, o sea, esta planta es la que más ha mejorado, la que más ha evolucionado. Simple y sencillamente por eso es que tenemos estas clasificaciones que estamos viendo aquí, porque es donde se va clasificando las plantas no desarrolladas, las que son poco desarrolladas y las que están mejor desarrolladas. Pero así una especie en específico no hay. O sea, las plantas más evolucionadas que tenemos son las que dan fruto, ¿verdad? Que son las que vamos a ver a continuación. Pero una especie específica que yo te diga, ah, el melocotón o el mango es la más evolucionada, no, no se puede. O sea, te puedo decir que la especie de las plantas que dan frutos son las más evolucionadas, pero no te puedo No, decir cuál específicamente es porque no se ha no, yo lo estudiado. estoy diciendo según su opinión personal. Ah, por eso te digo, para mí, Brittany, te dije que sí. Te dije, Mati, como te digo, las plantas que dan fruto, a mi parecer, son las más evolucionadas, porque imagínate, han Gracias. desarrollado una forma no solo de alimentarse ellas mismas, sino que alimentan a los demás organismos del mundo. Y todos los organismos del mundo dependemos de esas plantas. O sea que, a mi parecer, las plantas que dan frutos son las más desarrolladas y las más evolucionadas. Gracias, teacher. De nada, Mati. Ahorita vamos a seguir respondiendo dudas, ¿sí? Solo voy a terminar de leer acá y les sigo respondiendo dudas. Dice ahora, niños, las plantas con semillas. Este grupo se divide en dos categorías. Las plantas con semilla descubierta y las plantas con semilla cubierta, ¿sí? Entonces, era lo que veíamos ayer. Las plantas con semilla descubierta o gimnospermas. ¿Por qué dice que son semillas descubiertas? Porque las plantas que no dan fruto dan la semilla sin ninguna protección. Ustedes han visto los cipreses, como les mencionaba ayer, o los pinos. Desde la misma planta ustedes pueden ver la semilla colgando, ¿verdad? Pueden ver las semillas del ciprés, Las pueden ver las piñas. semillas del pino, las piñitas, ¿verdad? Desde la misma planta ustedes ven, ay, miren, esa es la semilla del pino, o ay, miren, esa es la semilla del ciprés. Mientras que luego tenemos las angiospermas con semilla cubierta, dice. ¿Por qué se llaman con semilla cubierta? Porque ustedes en una manzana no miran las semillas colgando de la planta, ¿verdad? O en un aguacate no miran la semilla del aguacate colgando de la planta. No, en No, está frutas, dentro de la fruta. exactamente, Leslie, está dentro de la fruta. Por eso es que se llaman plantas con semilla cubierta, porque como estas plantas dan frutas, entonces la semilla va a ir protegida por el fruto, ¿verdad? Va dentro del fruto. Mientras que las plantas con semilla descubierta, al no dar fruta, tienen que producir su semilla directamente desde la planta, ¿verdad? No la protegen con nada, sino que la semilla se ve desnuda. Desde la planta ustedes pueden ver la semilla, ¿verdad? Cosa que no se puede ver con las plantas angiospermas. Entonces aquí dice, las plantas gimnospermas, su semilla está descubierta, dice, poseen estructuras especializadas para el almacenamiento y la liberación de las semillas. Dentro de este grupo se encuentran los pinos, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos, dice que tenemos las plantas tipo ginkgos y las coníferas, ¿sí? Ustedes pueden ver, entonces, estas plantas ginkgos y las coníferas, como ustedes pueden ver, las coníferas más que todo son todos los árboles que nosotros conocemos. Se llaman coníferas porque son árboles que nacen en forma de cono. O sea, el ciprés, el pino, el pinabete, la casuarina, todos El los roble. árboles que nacen con forma de pino, ¿verdad? Se llaman coníferas. Y también en este grupo podemos encontrar los demás árboles que no son coníferas, que son árboles de hoja grande, que aquí les dicen ginkgos, ¿verdad? Pero tenemos los árboles de hoja grande, que ustedes saben que los árboles de hoja grande no solo existen los pinos, ¿cómo les podría decir? El cedro, por ejemplo, el cedro tampoco da semilla, pero es un árbol de hoja grande, no es una conífera, ¿verdad? O sea, como les digo, las coníferas son las plantas que
que su forma es como en forma de cono, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Entonces, todas estas plantas son gimnospermas porque no dan fruta y porque su semilla está descubierta, ¿verdad? O sea, la semilla la produce la misma planta y de una vez la pueden ver ustedes colgando desde la misma planta, ¿verdad? Ahora, en las plantas angiospermas es diferente, dice. Las angiospermas son las plantas más abundantes y diversas del planeta. Su semilla está cubierta dentro de un fruto que las protege y muchas han establecido relaciones fuertes con los animales. Por eso les decía, muchas de estas plantas, aquí donde dice que han establecido relaciones fuertes con los animales, es porque muchas de estas plantas, al darle alimento a los animales, obtienen también beneficios de estos mismos animalitos. Por ejemplo, al ser plantas angiospermas, los animales se alimentarán del fruto, porque las plantas que no dan fruta, muchas veces los animales se alimentan de las mismas hojas. Entonces tienen que matar a la planta para poderse alimentar, porque como la planta no da fruta, se la comen y muere, ¿verdad? En cambio, con las plantas angiospermas no pasa eso, porque como estas plantas dan frutas, los animalitos entonces ya no se tienen que comer a la planta, sino que solo se comen el fruto que da la planta. Entonces estos animalitos, ¿cómo ayudan a esa planta también? Ustedes me van a decir, teacher, pero si la planta es la que está ayudando al animal, el animal no ayuda a la planta. Bien. Muchas veces el animalito se va a comer la fruta ahí mismo, ¿verdad? O muchas veces el animalito se va a comer la fruta, pero se va a ir a otro lugar. Entonces, cualquiera de los dos casos, si el animalito se queda cerca de la planta, recuérdense que los desechos orgánicos de los animalitos le van a favorecer de abono a la planta. Ya creo que me entienden qué son los desechos orgánicos, ¿verdad? No necesito explicarlo más a profundidad. ¿Y cómo se llama? Pero si el animalito, por ejemplo, se lleva el fruto a otro lado y se lo va a comer a otro lado, también puede dejar las semillas regadas o esparcidas por otros terrenos. Y eso va a favorecer a la reproducción de esta planta. O sea que es una relación de ganar-ganar, ¿verdad? Tanto la planta le brinda alimento al animalito, como el animalito le puede brindar alimento a la planta o también la puede ayudar a que se reproduzca en más terrenos, ¿verdad? Para que esta planta se riegue. Muy bien. Entonces, niños, en esta categoría no solo encontramos las plantas que dan fruto, sino también las plantas que solo dan flor, como se los dije ayer, ¿verdad? Como las flores ornamentales que tanto nos gustan, como podría ser el rosal, las chatillas, ¿verdad? Que son plantas que nos dan flores que nos gustan mucho, los tulipanes, los cartuchos, también pertenecen a las plantas angiospermas, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes, niños, la diferencia. Las plantas gimnospermas son aquellas que solo dan semilla, mientras que las angiospermas son las que dan flor y fruto, ¿sí? O solo flor. Porque ya saben que todos los árboles que dan fruto también dan flor, pero no todas las plantas que dan flor dan fruto, ¿verdad? Pero si las angiospermas son aquellas que dan flor y fruto o solo flor. Muy bien. Entonces vamos a resolver dudas ahora sí. Juanmi, ¿cuál es tu pregunta? Ninguna, teacher, solo que andaba viendo la planta más grande del mundo. Ah, que cuál era la planta más grande del mundo. Vamos a ver cuál será. Yo se la envié. Ah, esta imagen que me mandaste que dice hongo. Sí. Vamos a ver. Es esa. Ah, ¿esa es la flor o el hongo más grande del mundo? Es que no sé si es hongo o flor. Solo la busqué. Yo creo que es un hongo. Ese es un hongo, fíjate, Juanmi. Wow, teacher, mire, es esta la planta más grande del mundo. Hay una, ya la encontraste tú, Hilary, la planta más grande. Sí, mire, teacher, aquí también para que las miren todos. Ahorita voy. ¿Cuál Entonces, página? Página 99, niños, actividades. Con lo que hemos aprendido sobre los protistas y sobre el reino Plantae, vamos a responder ahorita. Entonces dice, marca con un chequecito las características que correspondan al reino Plantae. Solo vamos a marcar con un chequecito las características que le pertenecen al reino Plantae. Las características que no tengan las plantas no las vamos a marcar, ¿verdad? Entonces, niños, la primera dice, son pluricelulares, ¿verdadero o falso? Son pluricelulares, o sea que tienen varias. Verdadero. Entonces vamos a poner un chequecito donde dice pluricelulares porque sí son pluricelulares. La ¿Hay siguiente alguna planta que sea unicelular? ¿Qué manda? ¿Hay alguna plantita que sea unicelular? No, no hay. Ahora dice, ¿todas tienen flores?
No. Falso. No todas. Oh, eso es falso, muy bien. Entonces esa no la vamos a marcar. Teacher, ¿puede repetir qué página están? Página 99. Una página Ya para casi en la 100, teacher. Ya casi llegamos a la 100. Muy bien. Entonces vean pues, niños. ¿Son pluricelulares? Sí. ¿Todas tienen flor? No. ¿Algunas no tienen núcleo en sus células? ¿Es cierto eso? Algunas no tienen núcleo en sus células. La célula vegetal no tiene núcleo. No, Falso. teacher, eso es falso. Eso Esa es es falso. falsa. Esa no la vamos a marcar. Teacher, Luego dice, yo le voy a poner una X. sí, póngale una X si es falso o lo dejan en blanco. La siguiente dice, son eucariotas. ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí, es cierto. Verdadero. Es cierto. Y es cierto, porque sus células son más desarrolladas, ¿verdad? Entonces, sí son eucariotas. Muy bien. Muy bien, son eucariotas. Luego dice, no son capaces de producir su alimento. Falso. 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 Bien, falso. Todas son terrestres. Falso. Algunas son Falso. acuáticas. Muy bien. Hay acuáticas que son las algas, ¿verdad? Muy bien. Son autótrofas. Verdadero. Sí, Verdadero. ¿Qué significaba la palabra autótrofo? que producen su propio alimento. Excelente, que producen su propio alimento. Entonces esa es verdadera, muy bien. Y la última, niños, viven únicamente en ambientes húmedos. No. Falso. Algunas viven En desiertos. Muy calurosos. bien, muy bien. Ahora dice, niños, las plantas se originan, no, perdón. Dice, completa el siguiente texto con las palabras del cuadro. Para completar el texto que tenemos aquí, tenemos que usar solo las palabras que tenemos en el cuadro anaranjado. Entonces, con una X vamos a ir tachando del cuadro anaranjado las palabras que ya hayamos utilizado, porque solo las podemos usar una vez. Entonces, vamos a ir leyendo. Dice la primera, las plantas se originaron a partir de... Protistas. Protistas fotosintéticos. Muy bien. Entonces colocan la palabra protistas en el espacio y tachan la palabra protistas en el cuadrito anaranjado. Esa ya la usamos, ¿verdad? Entonces dice, las plantas se originaron a partir de protistas fotosintéticos que salieron del mar y conquistaron el ambiente Terrestre. terrestre. Muy bien. Terrestre. Luego dice, para adaptarse a este nuevo ambiente, muy bien. Para adaptarse a este nuevo ambiente, las plantas tuvieron que enfrentar problemas como la falta de Agua. ¿no? Soporte. Soporte. Ah, Falta de soporte. Y ¿sí? Y la escasez de Agua. luz. agua. Ay, sí. Ay, Dios, teacher. Todo me estoy confundiendo. Muy bien. Tuvieron que enfrentar problemas como la falta de soporte y la escasez de agua. Muy bien. Además, pudieron aprovechar el Dióxido de carbono. dióxido de carbono, muy bien. Además, pudieron aprovechar el dióxido de carbono en la atmósfera, muy bien. Además, pudieron aprovechar el dióxido de carbono en la atmósfera y la luz del sol, muy bien. Yo ya me perdí. Vuelvo a leer, vamos por el tercer párrafo. Dice, Dióxido de carbono. ajá, además pudieron aprovechar el dióxido de carbono en la atmósfera y la luz del sol, disponible en mayor cantidad fuera del mar. Gracias, teacher. De nada. Luego dice, una vez en la Tierra las plantas lograron Colonizar. colonizar. Muy bien. Una vez en la Tierra las plantas lograron colonizar todos los ambientes gracias a la variedad. Muy bien, era la palabra que nos faltaba. Formas que Gracias a la... desarrollaron. Muy bien, Leslie. Muchas gracias. Entonces ya terminamos ese párrafo, niños. Nos falta solo el ejercicio 3 y el 4, pero el 3 está bien fácil y el 4 es más fácil. Vamos a hacer el 4 antes que el 3, así hacemos tranquilos el 3, sin miedo de que se nos vaya a cortar la reunión, ¿sí? Hagamos el 4 de una vez.
Dice, analiza la siguiente información y selecciona la opción correcta. Sara y Nicolás son dos amigos que les gusta ir a caminar los fines de semana. En una de sus salidas observan una planta que, aunque tiene hojas, raíces y tallo, posee unas estructuras que parecen diferenciarla de las demás plantas, como se muestra en la imagen. Después de investigar, encuentran que estas estructuras le permiten a la planta colonizar nuevos ambientes. De acuerdo con esto, la planta pertenece al grupo de plantas sin semilla, plantas con flor, plantas con fruto o plantas no vasculares. Si ustedes miran, niños, la hoja es la parte de abajo de una hoja que nosotros conocemos muy bien, y esos puntitos que tiene la hoja, ¿cómo les dije que se llamaban? No se llaman Esporas. semillas, son Esporas. esporas. Entonces, Esporas. estas plantas que se reproducen por medio de esporas, ¿a qué grupo de plantas pertenecen? Plantas no vasculares. Plantas sin semillas. Planta no- Muy bien. Semillas. plantas y semillas. Pertenecen a las plantas sin semillas. Si ustedes ven, es una hoja de cola de quetzal, la que tienen ahí, de un helecho, ¿verdad? Y esas son esporas que tiene ahí. Entonces, pertenece a las plantas sin semilla. Muy bien. Teacher. ¿Y el ¿Más? inciso 3? ¿Y los Ahorita lo vamos a cocoteros? hacer. ¿Qué más, no, Saúl? ¿Y los cocoteros, las palmeras cocoteras? ¿Cómo es que se Son angiospermas. pueden crecer? Pero, ¿cómo así se siembra el coco, no? Sí, del coco sale la nueva palmera. Cuando El se coco cae no el trae coco semillas. en la arena, de ahí del coco empieza a sacar raíces el coco y saca una nueva palmera. Ajá. Ah, Ahí ok. les voy a Gracias. traer Esa unas era mi duda. imágenes mañana para que vean las diferentes formas de reproducción de las plantas. Van a ver que es bien interesante. Bien. Hagamos el inciso 3 de una vez, niños, así terminamos. Dice, reúnete con 2 o 3 compañeros, como nosotros estamos todos aquí, entonces mejor todavía, ¿verdad? Y propongan ¿Mande una grupos razón pequeños? por la cual las plantas pasaron de tener semillas descubiertas a tener semillas cubiertas. ¿Por qué creen, niños, que las plantas más evolucionadas, o sea, las plantas angiospermas, en lugar de dar sus semillas de forma descubierta, empezaron a protegerlas con fruto? Las guardan Aparte- mejor y que no se dañen cuando caen. Para favorecer el crecimiento de la semilla. Esa podría ser una, que fue la razón que yo les dije. Pero hay otra razón por la cual también las plantas empezaron a desarrollar frutos para proteger las semillas. Para que, O sea, los animales, ¿Qué dijo Juanmi? ¿Qué dijo Juanmi? para que los animales se la coman y para que tiren la semilla en cualquier parte se pueda colonizar más. Algo así, pero la verdadera razón, ¿sabías, Juanmi? Que es para que los animales se coman el fruto y no la semilla. Esa es una de las Pero razones. que no se confundan. ¿Ah? Digamos que es un ejemplo que es la semilla y les piensan que es un fruto. ¿Ah? O sea, que eso lo hicieron para que ellos sepan que es un fruto y para que no se coman la semilla por accidente. Exacto, es que ponete los pajaritos, si caen las semillas solo así se las comen. En cambio, si tiene fruto, el pajarito se come el fruto. Y ya para cuando llega a la parte donde están las semillas, ya no le cabe, ya no tiene hambre. Entonces la semilla queda intacta. Ajá. Entonces van a poner para favorecer el crecimiento de la semilla y para proteger la semilla. Proteger la semilla de los animales y de las condiciones climáticas. ¿Por qué de las condiciones climáticas, niños? Porque si llueve a chorros, la semilla cae sobre la tierra, el agua que está cayendo de la lluvia, lo que va a hacer es lavar las semillas. Esas semillas puede que caigan en un lugar donde no haya una tierra fértil y no puedan nacer, no puedan crecer, ¿verdad? En cambio, si la semilla cae con fruto, por más fuerte que sea el agua, el fruto le da peso extra, ¿verdad? Entonces la semilla puede mantenerse también protegida. Y si el agua la mueve, ¿verdad? O la traslada hacia otros lados, por lo menos la semilla no se va a dañar en el camino porque va a tener la fruta que la va a estar protegiendo.